Buenas tardes, mi nombre es Eider Alexis Giraldo Vázquez y este es el video para el área de competencias comunicativas en el cual tengo que hablar sobre un tema que yo escoja. En esta ocasión les voy a hablar sobre el triángulo de exposición, que pues triángulo de exposición se define como son tres parámetros que en los cuales definen la exposición de nuestra fotografía. Esos tres parámetros los encontramos en todas nuestras cámaras fotográficas. Entonces, estos tres parámetros son el ISO, el diafragma, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Entonces, primero comenzaré hablando sobre el ISO, que pues el ISO son una escala de valores que entre más grande sea el número, mayor será la sensibilidad de nuestro sensor, del sensor de la cámara, para captar la luz. Entonces, como consecuencia de esto es que pues si ponemos el ISO con un número muy alto y tomamos una fotografía, digamos que al aire libre en un día soleado, pues nuestra fotografía va a quedar muy iluminada dependiendo de los otros parámetros, pero digamos que todos están como normalitos y ponemos el ISO a una escala muy alta y nuestra fotografía va a quedar muy luminosa porque el sensor pues lo pusimos a forzarse a captar más luz. Entonces, a mayor sensibilidad del ISO también generará que la fotografía disminuya de calidad, ya que aparecen como unos granitos, unos punticos en toda la fotografía que se llama ruido digital, y que pues eso hace que nuestra fotografía pierda la calidad. Mientras que si ponemos el ISO a una escala muy baja, pues la fotografía quedará un poco oscura. Pues el sensor no es que quede oscura, porque eso es dependiendo de las condiciones, sino que el sensor va a tener menos sensibilidad hacia la luz. Ahora les voy a hablar sobre el segundo parámetro, que es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación define la velocidad en que unas cortinitas se abren para que entre luz hacia el sensor y pues generar así la fotografía. En este caso, en fotografía, el tiempo es muy rápido. Va más o menos, aproximadamente va desde un segundo partido por 4000, y la velocidad pues más lenta podría ser 20 segundos, incluso hasta más. Puede ser segundos, minutos, hasta horas, pues el tiempo es ilimitado. Entonces, cuando nosotros ponemos la velocidad de obturación un poquito más rápida, entonces va a haber muy poco tiempo para que nuestro sensor reciba luz, porque pues las cortinas se cierran rapidísimo. Es en un segundo partido por 4000, entonces una partecita es la fotografía. En ese tiempo ese es el tiempo en el que va a entrar luz a nuestro sensor. Entonces, esto se utiliza más que todo para ocasiones en las que hay mucho movimiento y queremos congelar algún objeto en movimiento, una persona. Por ejemplo, cuando estamos fotografiando una moto en carreras, pues las motos todo el tiempo están en movimiento y nosotros no le podemos tomar una fotografía a la moto con el sensor en un segundo partido por 20, porque la moto quedaría movida, entonces no queda nítida el sujeto al que estamos fotografiando, sino que va a quedar movida. Mientras que si tomamos la foto en un segundo partido por 4000 y enfocamos bien al sujeto que está en movimiento, en este caso es la moto, pues la moto quedaría totalmente nítida porque fue congelada, así la fotografía fue súper rápida y tomó la fotografía para que ya la moto quedara bien nítida. El tercer parámetro es la apertura del diafragma. Son como unas cortinitas pero en forma circular, que pues
también se maneja con escala de valores, pero en este caso es como al revés. ¿Por qué digo que es al revés? Porque si pongo el diafragma en un valor alto, que podría ser F25, que así se manejan, pues así se manejan los valores de la apertura del diafragma, con AF, un slash y el 25. Entonces pongo F25 y el diafragma sería chiquitico. Entonces tiene muy poco espacio para que entre la luz. Y mientras que si pongo el diafragma, la apertura del diafragma la pongo en un valor muy bajito como F1.8, el diafragma aumenta. Y pues como se abre el diafragma, tiene más espacio para que entre la luz y ya así queda más luminosa. Entonces, si yo pongo la apertura del diafragma grande, digamos puede ser F2, F1.4, 1.8, dependiendo de los lentes, pues entonces en valores bajitos la profundidad de campo es muy reducida. La profundidad de campo es una zona donde pues todos los objetos que se encuentren en esa zona son nítidos, o sea, si no los enfoca quedan nítidos, mientras que si ponemos la apertura del diafragma muy chiquitica, digamos que en F19, F20, así por esos valores altos, pues la profundidad de campo aumenta. Entonces todos los objetos que estén dentro de todos los objetos que estén dentro de la profundidad de campo, pues dentro de la zona que es la profundidad de campo, quedan más nítidos. Entonces las aperturas de diafragmas grandes se utilizan más que todo para retratos. Pues muchas veces se utilizan para retratos porque yo me pongo, digamos que a 2 metros de la cámara o a 1 metro, y entonces me enfocan a mí y todo mi fondo queda más desenfocado que teniendo una apertura del diafragma chiquitico. Entonces, estos tres valores definen la exposición de nuestra fotografía, porque pues nosotros debemos de manejar estos valores dependiendo de lo que nosotros requerimos. Si nosotros necesitamos tomarle una fotografía a algún objeto en movimiento muy rápido, tendríamos que poner la velocidad de obturación muy rápida para que congele el movimiento, pero también tendríamos que saber manejar los otros dos parámetros para que no quede muy iluminada la foto o muy oscura, porque si ponemos la velocidad de obturación muy rápida entra muy poquita luz, entonces tenemos que poner el ISO altico, tenemos que poner el diafragma grandecito para que entre luz y compense la poca luz que entra en la velocidad de obturación. En cambio, si queremos una fotografía de una persona como un retrato y queremos que el fondo quede muy desenfocado, pues que estamos cerquita de la cámara, queremos, digamos que un primer plano, queremos que el fondo quede desenfocado, necesitamos un diafragma bien grandecito, pero como se va a abrir el diafragma va a entrar mucha luz, entonces tenemos que compensar ese poco de luz que entra bajándole el ISO y aumentando la velocidad de obturación. Entonces, si ya el ISO se maneja más que todo en ocasiones de noche, pues cuando es muy oscuro sí toca aumentar el ISO un poquito, pero no en exageración. Hay que conocer la cámara hay que conocer de la cámara cuál es el punto máximo del ISO donde tiene una buena calidad, un punto donde se pase ese punto ya la fotografía empieza a perder calidad. Entonces esos tres parámetros son los que definen la luminosidad de nuestra foto. Muchas gracias.